Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. La pandemia, le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos recordarle también las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el monitoreo clínico de pacientes con la enfermedad COVID-19 y sus secuelas para disminuir riesgos. La Organización Mundial de la Salud llama a los gobiernos a invertir más en el sector sociosanitario a fin de parar la desigualdad en el acceso integral para erradicar esta pandemia COVID-19. Apenas 20% de la población de Guatemala, Jamaica, Nicaragua y Haití tienen las dosis completas de vacuna anti-COVID, cuando hay países que prácticamente ya están concluyendo con la inmunización de su población. De nueva cuenta, el llamado por parte de la Organización Mundial de la Salud para permitir que las vacunas lleguen de manera generalizada y equitativa a todo el planeta. Organismos de salud mundial firman acuerdos para facilitar el acceso mundial al asequible al medicamento Molnupiravir para tratar pacientes adultos con COVID-19 de leve a moderada. Vamos a hablar un poco hoy de este medicamento que ya nuestro experto, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, en diversas ocasiones nos ha hecho referencia a él. Hoy, a propósito de que organismos de salud mundial están firmando acuerdos para que este medicamento llegue a todo el mundo, trataremos también de recuperar información en torno a este fármaco. 36 de 70 países presentan interrupciones en más del 50% de sus servicios de salud esencial, por lo que podría haber un exceso en la mortalidad por afecciones no relacionadas con COVID-19. Mucha información en este día viernes, así que le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Vamos por lo pronto con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En el sistema de salud, identificar a tiempo un padecimiento es importante para detener las posibles graves consecuencias a la salud física y mental que pudiera presentar el paciente. Este binomio es indispensable monitorearlo por los especialistas en ciencias de la salud. El monitoreo a la salud debe ampliarse al entorno socioambiental para identificar algunos factores internos y externos que pudieran representar una amenaza e informar a la persona sobre las posibles consecuencias. El monitoreo del paciente coadyuva a que la información sanitaria sea accesible y esté enfocada de manera específica con la atención y llevarlo por el camino del bienestar y desarrollo individual. La pandemia COVID-19 abrió una cordillera de enfermedades no transmisibles que las personas desconocían tener: hipertensión, diabetes mellitus y problemas pulmonares del corazón y de riñón han sido los graves impactos que deja al descubierto. A casi 2 años del surgimiento del virus SARS-CoV-2, la dimensión de las enfermedades, advierten especialistas, será catastrófico. El cierre de unidades médicas, consultorios y hospitales para centrarse solo en la atención de un padecimiento trae consecuencias severas a la salud pública, epidemiológica y económica. Una de las cargas más severas de la economía de los países y sus habitantes es la salud. Si bien antes de la COVID-19 había un impacto severo, hoy y lo que se avecina será mayor. Si los costos en el diagnóstico, pruebas, atención, tratamiento y rehabilitación eran altos, hoy, con la pandemia, se multiplican, mientras que los gobiernos han tenido un financiamiento bajo. Tan solo el costo promedio para la atención de COVID-19 rebasa al de la mayoría de los padecimientos catastróficos. Las agencias de seguro, como en México, han señalado que en una familia con ingreso promedio, costear una hospitalización puede consumir el equivalente a los ingresos de 25 años.
Mientras que una familia con ingresos bajos o que vive al día, el costear la atención para esta enfermedad los ha dejado en una crisis severa. La pobreza en salud se ha agudizado. Ante este panorama y el que se avecina, será necesario modificar las políticas públicas sanitarias y construir una red de servicios que responda a los derechos universales de la salud, con equidad, calidad y humanismo, y adaptar las nuevas tecnologías para eficientar los servicios integrales para el bienestar y el desarrollo de las personas. Informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, está nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, para presentarnos el informe más reciente de esta organización. Antonio, te escuchamos. Qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En el contexto de una pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud, aún está lejos de terminar, esta agencia de la ONU ha pedido a la comunidad internacional la aportación de 23.400 millones de dólares para financiar en los próximos 12 meses su programa de distribución de vacunas y otras herramientas contra la COVID. Una partida con la que, afirmó, puede evitarse la muerte de hasta 5 millones de personas. Esa financiación de su llamado Acelerador Act también puede permitir al mundo ahorrarse unas pérdidas por la crisis sanitaria de unos 5,3 billones de dólares, así como acelerar el fin de la pandemia. Esa pandemia ha causado hasta el momento 4,9 millones de muertos en el planeta, aunque la OMS advierte que la cifra podía doblarse hasta los 10 millones el próximo año si persisten la desigual distribución de vacunas y otras armas contra la COVID. Con el dinero solicitado, el Acelerador Act persigue el objetivo de aumentar la distribución de vacunas en su programa COVAX, pero también facilitar la disponibilidad de test de diagnóstico, tratamientos y equipos de protección, especialmente en los países en desarrollo. La OMS recuerda que por ahora solo un 0,5% de las vacunas y un 0,4% de los tests se han distribuido en países de ingresos bajos. Los 23.400 millones requeridos son, según la OMS, muy poco en comparación con los billones de dólares de pérdidas que se estima ha tenido el mundo a causa de la pandemia. Con los fondos presupuestados, el Acelerador Act espera apoyar los programas de vacunación en 91 países en desarrollo, con el fin de lograr la meta global de vacunar el 70% de la población mundial antes de mediados del próximo año. También busca que 120 millones de pacientes en países de ingresos medios y bajos tengan acceso a tratamientos, incluidos los que requieren oxígeno, y que 2,7 millones de trabajadores sanitarios en esas economías tengan el necesario equipamiento de protección personal. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por este informe. Como siempre, un gusto escucharte y saludarte. Continuamos con más noticias. Antidepresivos baja el número de pacientes hospitalizados hasta en un 65%. El antidepresivo de bajo costo fluvoxamina redujo la necesidad de una estadía en el hospital entre los pacientes ambulatorios sintomáticos de alto riesgo con COVID-19 tratados dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas, entre un 30 y un 65%. De acuerdo con la publicación en Brasil de The Lancet Global Health, se trata del ensayo clínico más grande hasta la fecha, que fue encabezado por investigadores de ese país, además de Estados Unidos y Canadá. La muestra fue en un grupo de 1.497 pacientes adultos con COVID. La mayoría de ellos todavía no recibía dosis anti-COVID. Fue en 11 ciudades. Le suministraron el fármaco 2 veces por jornada durante 10 días en el periodo del 20 de enero al 5 de agosto de este año. La edad promedio de los pacientes fue de 50 años, 58% eran mujeres y el 95% eran mestizos y todos tenían al menos una condición médica predisponente. Los pacientes fueron seguidos durante 28 días. El estudio fue parte del ensayo Together en curso, que evaluó 8 posibles tratamientos de COVID, entre ellos lopinavir-ritonavir y metformina. El brazo de fluvoxamina se interrumpió antes de tiempo porque los resultados preliminares mostraron que era más eficaz que el placebo, informó Elizabeth Ortiz. La Organización Mundial de la Salud lamenta la reacción tardía del mundo contra COVID-19 a un año, poco más de un año, ya casi 2 años de haber declarado esta pandemia.
La mayoría de países se tardaron en tomar acciones contra el COVID-19. Así lo aseguró el lunes la Organización Mundial de la Salud, al lamentar que muchos gobiernos hicieron oídos sordos a sus primeras advertencias sobre la propagación de la enfermedad. Puedo entender completamente, quizás desde una perspectiva de medios, que un miembro del público y otros no necesariamente reaccionen a la declaración de emergencia de salud pública global bajo las regulaciones internacionales hecha por el director general. Pero este es un acuerdo entre todos los Estados miembros en este planeta, que acordaron por ley que esto motivaría una acción colectiva en respuesta para la contención. Creo que debemos preguntarnos, sí, quizás debemos gritar más fuerte, pero quizás algunas personas necesitan aparatos del oído. La OMS describió por primera vez al coronavirus como una pandemia hace casi un año, el 11 de marzo de 2020, cuando ya había 124,000 contagios y se superaban los 4,500 muertos en 113 países y territorios. El organismo de la ONU lo había declarado el 30 de enero emergencia de salud pública, el nivel de alarma más alto. En ese entonces, fuera de China, se habían detectado apenas un centenar de casos y aún no se contabilizaba ningún fallecimiento. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha dejado al menos 2,600,000 muertos y más de 116 millones de contagios, de acuerdo con un reporte de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. A pesar de un descenso global en el número de casos por COVID-19, especialistas en salud pública llaman a los países a permanecer vigilantes y mantener las medidas sanitarias. Casi el 44% de la población de la región de las Américas ha sido totalmente inmunizada en América Latina y el Caribe, principalmente con dosis donadas bilateralmente o a través de la iniciativa solidaria COVAX, reportó el director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, Yerbas Barbosa. Mientras tanto, las infecciones y las muertes también han alcanzado sus niveles más bajos en más de un año, con 800,000 nuevos casos y 18,000 muertes registradas en la última semana. Aunque hay motivos para ser optimistas, el doctor Barbosa exhortó a los países a permanecer vigilantes y a seguir con las medidas de salud pública, como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y evitar las grandes reuniones. Lamentó que Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití, menos del 20% de las personas han sido completamente vacunadas. Con respecto a la inmunización en la región, Yerbas Barbosa informó que hay buenas noticias, ya que se espera que esta semana lleguen más de 3 millones de dosis de vacunas a través de COVAX. También se prevé que las entregas aumenten en los meses restantes del año. Las cifras de muertes e infecciones por COVID-19 en las Américas la semana pasada fueron las más bajas en más de un año, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, la primera es muy breve, regresamos con mucha más información. Este día hemos hablado de la importancia de distribuir equitativamente las vacunas, ya lo decíamos al principio, hay países de Centro, Sudamérica y también del Caribe que han recibido una cantidad muy pequeña de vacunas para inmunizar a su población. Y dicen expertos que si los 6,800 millones de vacunas se hubieran distribuido equitativamente, estaría vacunado hoy por hoy el 40% de la población mundial. Si las 6.800 millones de dosis de vacunas administradas a nivel mundial hasta ahora se hubieran distribuido de manera equitativa, ya se habría alcanzado el objetivo de llegar al 40% de cobertura en todos los países. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que a través de su pilar de vacunas COVAX, ACT Accelerator ha entregado hasta ahora 425 millones de dosis solo en 144 países. También ha distribuido cerca de 130 millones de pruebas, así como un mayor suministro de oxígeno, equipos de protección personal y tratamientos. Pero hasta ahora,
El acelerador no ha podido alcanzar su potencial debido a graves limitaciones de suministro y financiamiento. Advirtió que a menos que la pandemia se controle en todas partes, el virus mutará y seguirá circulando por todas partes porque la alta transmisibilidad de la variante Delta ha reforzado lo que se ha estado diciendo desde la creación del acelerador, que las vacunas por sí solas no acabarán con la pandemia, así que se necesitan todas las herramientas para combatirla. Mientras tanto, el aumento en los casos de COVID-19 a nivel mundial es un recordatorio de que la pandemia está lejos de terminar. Las cifras están aumentando por primera vez en 2 meses, en gran parte debido a un incremento en curso en Europa que supera las caídas en otros lugares, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a Rusia, donde esta semana hemos seguido muy puntualmente lo que está ocurriendo ahí, un incremento en el número de casos de contagio. Decían ya algunos analistas que esto se debe a que un porcentaje importante de la población no ha querido vacunarse. Debido a ello, se han anunciado nuevas medidas restrictivas. Ha comenzado un cierre parcial en Moscú. En un contexto de aumento de la incidencia de la COVID-19 en la capital rusa, los cafés y restaurantes están cerrando con la posibilidad de vender comida solo para llevar, y las tiendas de productos no esenciales han dejado de funcionar, así como las guarderías, escuelas, salones de belleza y centros deportivos, por lo que Moscú ha iniciado 11 días de vacaciones obligatorias para los trabajadores. El alcalde Sergei Sobyanin explica la necesidad de reforzar las medidas sanitarias. Según él, la situación en Moscú se desarrolla según el peor escenario y se esperan nuevos picos de propagación de la infección. Los números alarmantes de la capital rusa son solo un reflejo de la situación que vive el resto del país, que renovó el récord de fallecimientos diarios con 1.519 y por primera vez superó los 40.000 contagios detectados en una jornada. En total, desde el inicio de la pandemia, se han notificado más de 200.000 fallecimientos. Es también ahí en Rusia donde se ha anunciado un nuevo periodo vacacional. Los moscovitas iniciaron este jueves 11 días de vacaciones decretadas por la alcaldía, junto al cierre de los servicios no esenciales, para tratar de frenar el avance del coronavirus en la capital rusa, donde los casos superaron este jueves los 8.400 y los fallecimientos se acercaron a los 100 diarios. El alcalde Sergei Sobyanin adelantó el cierre de la urbe de 12 millones de personas 2 días antes del resto de Rusia, que superó en las últimas 24 horas 40.000 positivos y alcanzó los 1.519 decesos diarios por COVID-19. La capital rusa no se ha paralizado durante el primer día no laborable y el cierre de comercio no esencial. En el metro de la capital se observa un número menor de pasajeros cuando un día laborable no se puede encontrar asiento libre. También el tráfico se redujo algo en las principales arterias. Mientras tanto, en el centro de la ciudad estaba abierta únicamente una oficina postal y los restaurantes y cafeterías servían solamente comida para llevar o a domicilio. En el caso de los teatros y museos, pueden seguir recibiendo visitantes, pero solamente si llevan el código QR, porque están vacunados o porque se han recuperado de la enfermedad hace menos de 6 meses y únicamente pueden acoger la mitad de su aforo habitual. El resto de las tiendas están cerradas, incluso en los centros comerciales. Solo las farmacias y las tiendas de alimentación y de otros productos esenciales pueden abrir sus puertas al público. Otro de los temas de los que hemos hablado a lo largo de esta semana a detalle es lo que tiene que ver con el COVID largo, COVID prolongado, esta situación que ha llevado a diversos sistemas de salud a dar seguimiento a los pacientes que ya dieron de alta por COVID-19. Una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud reveló que 36 de 70 países habían experimentado interrupciones en más del 50% de sus servicios de salud esenciales. Esto se ve agravado por nuevas barreras para satisfacer la demanda, como la limitación de los desplazamientos para contener la propagación de COVID-19, la reducción de la capacidad de pago y el miedo a infectarse. A medida que se disponga de más datos documentados, es probable que se observe que el exceso de morbilidad y mortalidad por afecciones no relacionadas con la COVID-19 es comparable a las cifras relativas a la COVID-19 y sobre todo por el malo o nulo control de las afecciones provocadas también por la COVID. Para la Organización Mundial de la Salud, el contexto actual representa para los gobiernos de los países una oportunidad muy importante para poder cumplir su compromiso de fortalecer los sistemas de salud, apoyándose en el enfoque basado en la atención primaria de salud e invirtiendo en las funciones esenciales de salud pública que protejan al mismo tiempo a la población frente a emergencias. Muchas personas que se contagiaron con el SARS-CoV-2 se han referido a la persistencia de algunos síntomas, incluso meses después de haber vencido a la enfermedad.
Se trata de long COVID o COVID-19 persistente, que semanas recientes fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. La OMS señala que los recuperados de la enfermedad pueden experimentar síntomas meses después de la infección inicial y que pueden llegar a ser tan graves como para afectar su funcionamiento diario. Estos síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva, también conocida como niebla cerebral, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Canadá para escuchar el informe de nuestro compañero Julio César Rivas, corresponsal de la agencia EFE. Julio, cuéntanos qué está pasando en Canadá, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Canadá está saliendo de la cuarta ola de la pandemia, según han señalado en los últimos días expertos y autoridades sanitarias, aunque todos se muestran cautos sobre la evolución de la enfermedad en los próximos meses. En estos momentos, la media de nuevos casos durante la última semana se sitúa en los 2.400, muy lejos de los 4.400 de mediados de septiembre, en el pico de la cuarta ola, o de los 8.700, la peor marca registrada en el país durante la tercera ola a finales de abril. La caída de los casos está permitiendo que las distintas provincias del país, así como las autoridades federales, estén relajando las restricciones en vigor para contener la pandemia. En septiembre, por primera vez en más de un año, Canadá abrió de nuevo sus fronteras a todos los viajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra la COVID-19. Y la provincia de Ontario, la más poblada e industrial del país, ya ha adelantado planes para volver a la total normalidad en los próximos meses. Los expertos coinciden que la caída del número de casos es consecuencia directa de las elevadas tasas de vacunación del país. La vacunación es también la principal razón de que la media de muertes diarias causada por la pandemia sea en estos momentos de 34, cuando en enero eran 150. En la actualidad, el 84% de los canadienses que pueden vacunarse están completamente inmunizados contra la COVID-19, lo que coloca al país norteamericano en el número 19 de la clasificación mundial. Reportó desde Canadá Julio César Rivas para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Julio, por esta información que nos llega directamente desde Canadá. Vamos a hacer una pausa muy breve, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto. Recibimos con mucho gusto sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios, sus inquietudes, que con gusto las planteamos, por supuesto, a nuestros expertos. @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Continuamos con más información. A un paso de contar con un medicamento para tratar COVID no grave. La Agencia Sanitaria UNITAID, asociación auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, mostró su satisfacción por la firma de un acuerdo de licencia voluntaria con la firma farmacéutica MSD-Merck para facilitar el acceso mundial asequible al molnupiravir, un nuevo medicamento que podría recomendarse para el tratamiento del COVID-19 de leve a moderado en adultos. Este es un fármaco antivírico oral en fase de investigación que logró reducir el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 en un 50% en los resultados de un ensayo clínico provisional de fase 3 y está pendiente de que los organismos reguladores autoricen su uso. Si se aprueba, será el primer medicamento oral para pacientes no hospitalizados con COVID-19 en fase leve a moderada. El acuerdo de licencia, firmado entre la farmacéutica estadounidense y el Fondo de Patentes de Medicamentos, es un paso hacia la creación de un acceso más amplio al fármaco lo antes posible, al permitir a los licenciatarios de genéricos de cualquier parte del mundo
preparar suministros y crear versiones más asequibles del medicamento. En un comunicado, la Organización Mundial de la Salud se dijo confiada en que otras empresas que desarrollan vacunas, terapias y diagnósticos consideran la posibilidad de conceder licencias abiertas y transparentes lo antes posible, especialmente para otras tecnologías sanitarias prometedoras de COVID-19, para las que también se necesita garantizar un amplio suministro y asequibilidad en todos los países con el fin de acabar con la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Se lo adelantábamos ya precisamente en titulares al inicio del programa. Este medicamento, el molnupiravir. Ay, Muy doctor, bien. que cuesta trabajo. Molnupiravir. Doctor, bienvenido. Héctor Raúl Gracias. Pérez Gómez, infectólogo. Querida Belén. Gracias por acompañarnos como siempre, doctor. Con todo gusto. Nos quisimos detener un poquito en este medicamento, doctor, de difícil pronunciación, pero parece ser que de muy efectiva reacción para los pacientes con COVID-19, doctor. Sí, Belén, los primeros hallazgos de la utilidad de este fármaco ocurrieron hace aproximadamente un año, cuando a nivel experimental con roedores se identificó que este medicamento reducía importantemente la infección por SARS-CoV-2. A partir de ese hallazgo se empezaron a llevar a cabo estudios de fase 1, luego 2 y fase 3 para utilizarlo en seres humanos, y efectivamente los ensayos clínicos de fase 3 publicados hace aproximadamente un mes y medio dieron evidencia de la reducción en la mortalidad por COVID en pacientes con COVID moderado y dieron cuenta también de la reducción en cuanto al número de días requeridos en hospitalización y en cuanto al riesgo de necesitar oxígeno suplementario o el tiempo de utilización de oxígeno suplementario, de tal manera que el medicamento tuvo aprobación por parte de la FDA, y ahora se da la buena noticia de que la casa farmacéutica desarrolladora, que es Merck, pone a disposición la molécula para que no quede en exclusividad de la farmacéutica, sino que esté a disponibilidad de otras farmacéuticas para su producción a gran escala y poderla poner así a disposición del pueblo, del público en general. ¿Es un medicamento nuevo, doctor, o ya se...? Esta molécula se había venido estudiando para otros virus, particularmente había tenido algunos estudios preliminares para influenza, pero no había tenido todavía avances adicionales y no se había empezado a utilizar a gran escala. Cuando se encuentra este hallazgo con hurones, fueron el modelo experimental animal con que se hizo este hallazgo, se tuvo la grata sorpresa de su buena actividad en contra de SARS-CoV-2. No es, digamos, de la alta eficacia que es el oseltamivir para la influenza, pero sí es un fármaco, por lo menos es el que ha mostrado las mayores bondades para pacientes que pudieran estar ambulatorios con un COVID moderado y que puede evitar hospitalización, muerte, necesidad de oxígeno, etcétera. ¿Es un antiviral, según escuchaba? Claro, es un antiviral. Es un antiviral que actúa en diferentes momentos del ciclo reproductivo del virus a nivel intracelular y en uno de los momentos desorganiza completamente la replicación, la traducción de las moléculas, proteínas, tanto funcionales como
estructurales del virus a partir de su RNA. Se piensa que donde particularmente actúa es modificando la actividad de una enzima llamada ribonúcleoproteasa. Es la manera en la que actúa, modificando mucho estos diferentes momentos del ciclo de la replicación viral. Estamos en un momento importante del medicamento, doctor, porque como escuchábamos, hay organismos de salud internacional que están firmando estos acuerdos para facilitar el acceso mundial de este medicamento para tratar a pacientes, como ya lo explicaba usted, que están de leves a moderados, ambulatorios, y que podría ser un muy buen medicamento para evitar que evolucionen a grave, doctor. Efectivamente, ahí es en donde este fármaco está particularmente indicado. No es un fármaco que por ahora se haya probado en pacientes muy graves o pacientes críticos. Es un medicamento que se administra por vía oral. Tiene esas bondades, pero también tiene como no gran bondad el costo probable, que se estima podrá estar en el orden de los $700 a $800, pero creo que... Como 14,000, 15,000 pesos por ahí. 15,000 pesos mexicanos aproximadamente, y la buena noticia que se presenta ayer, si mal no recuerdo, de liberar desde el punto de vista de exclusividad la molécula para que más farmacéuticas la puedan producir y distribuir, pues es una buena noticia, porque indudablemente eso va a traer como uno de los beneficios la reducción de costos. Que además, doctor, esto es una de las cosas inéditas que hemos venido observando en esta pandemia, porque según recordamos, y con base en lo que usted nos ha explicado, las farmacéuticas, los laboratorios, tienen un periodo de gracia para mantener la exclusividad de sus fórmulas que han desarrollado, pero ahora se ha liberado pues de manera muy pronta, doctor. Efectivamente, en este caso en particular, y es la farmacéutica la que toma esa decisión. Si la farmacéutica no lo hubiera decidido, difícilmente se hubiera podido liberar la molécula, ¿no? En algunos países la legislación al respecto establece incluso que el gobierno de determinado país puede liberarla con propósitos de conceder mucho beneficio generalizado a la población cuando hay un fármaco de gran utilidad y que no puede estar en exclusividad. Pero en general está legislado en la mayor parte de países que 10 años son exclusividad de molécula. 10 años. ¿Y es un tratamiento ingerido, pastillas? Sí, vía oral, tomado. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes, doctor, de la llegada masiva, ahora sí que de este fármaco, ver también que otros laboratorios deciden tomar esta oferta, ¿no? Y empezar a producirla, porque sin duda alguna seguimos, pues, aunque ya hay varias posibilidades, todavía no llega el medicamento estrella contundente, que también estaba pensando, doctor, hace unos días que probablemente no vamos a tener un medicamento como lo tuvimos con influenza. Tal vez van a ser varios en diferentes momentos, diferentes terapéuticas, para poder tratar a un virus tan complejo como ha sido este del SARS-CoV-2. Sí, además también hay fármacos que tienen su momento durante la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, este está indicado para los pacientes moderados en gravedad, pero en los pacientes con mayor gravedad que están hospitalizados, la estrategia es diferente. La estrategia es, por ejemplo, utilizando anticuerpos inhibidores de citoquinas, como tocilizumab, ya lo habíamos comentado previamente, y en algunos casos anticuerpos monoclonales inhibidores del virus. Entonces, diríamos que cada fármaco tiene su espacio y su momento. Por ejemplo, los corticosteroides. Decíamos en sesiones anteriores en esta misma mesa que los corticoides como dexametasona no se pueden utilizar en pacientes con un COVID leve,
y lamentablemente vemos con mucha frecuencia prescripciones médicas de dexametasona en pacientes con COVID leve que no tienen necesidad de tomar corticosteroides. Decíamos que estos fármacos se reservan para el paciente que está empezando a tener un COVID ya severo, que requiere oxígeno suplementario, y ahí es en donde está indicado el corticosteroide, sobre todo cuando, además con exámenes de laboratorio, nos encontramos que el paciente está hiperinflamado. Y por cierto, Belén, acaba de aparecer la publicación antier, muy interesante, en la revista JAMA, en la que se establece que es mejor utilizar 12 miligramos de dexametasona que 6 miligramos de dexametasona, como fue al inicio de la recomendación. Entonces es posible que la tendencia vaya a ir a el hecho de que se utilicen dosis un poco más altas de corticosteroides en pacientes graves que requieren oxígeno suplementario. Y eso es lo que vamos a ir viendo seguramente, doctor, cada vez ajustando, calibrando cada uno de estos medicamentos, y seguramente también tendrá que ver con la situación individual de cada paciente. Por eso hemos insistido una y otra vez, siempre la mano del profesional, claro, cuando se trata de suministrar medicamentos, doctor. Claro, pero aplaudible el hecho de que Merck libere su molécula molnupiravir al mundo para el beneficio de la humanidad. Eso es motivo de aplaudirse. Así es, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece. Regresamos, tenemos todavía mucha información, usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, lamentablemente esta enfermedad de COVID-19 ha repercutido en la salud de muchas personas que tenían quizá un padecimiento previo y que ahora pues han visto empeorada su salud tras transitar por la enfermedad COVID-19. Otras a quienes esta enfermedad los debutó en nuevos padecimientos. Por primera vez en 9 años, México rebasó el 1.000.000 de muertes en el 2020, marcado por la COVID-19, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2019, las muertes sumaron 747,000. Durante 2020 en México se contabilizaron mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los servicios médicos forenses y los cuadernos estadísticos proporcionados por las agencias del Ministerio Público, un total de 1.086.000 muertes. Por tasa de defunciones, el país pasó de tener 59 decesos por cada 10.000 habitantes a la cifra de 86 muertes. El director del INEGI, Julio Santaella, informó en su cuenta de Twitter que esta información está basada en la metodología avalada por la Organización Panamericana de la Salud y con datos del periodo de 2015 a 2019 se esperaban 749.000 pérdidas humanas, pero ocurrieron 43% más. El 58% de las víctimas mortales fueron hombres y 41% mujeres. Las 3 principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón. La COVID-19 estuvo en segundo lugar y en tercero la diabetes mellitus. Los homicidios representaron la 6ª causa de muerte en los hombres, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lamentablemente pues siguen existiendo otras enfermedades. Nos centramos casi por 2 años en la enfermedad de COVID-19, pero es verdad que la población en México y en muchos países del mundo llega con muchos padecimientos a esta enfermedad, lo cual viene a complicar la salud de los individuos y por ello hay que tener, doctor, una vigilancia mucho más estrecha cuando un paciente ha superado COVID-19. Sí, definitivamente, Belén. Recordemos que muchos países tienen comorbilidades o morbilidades muy serias, como el caso de obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, y ante un episodio de COVID, sobre todo de COVID grave, estas
patologías pueden sufrir mayor deterioro. Al igual que el COVID se puede complicar más frecuentemente en presencia de estas patologías. Es decir, se puede potencializar la gravedad tanto del COVID como de estas patologías en coexistencia de ambas. Y por otro lado, es importante recordar, lo decíamos ayer, que existe una modalidad de COVID que es el COVID prolongado. 3 meses y los pacientes siguen teniendo sintomatología diversa, que ayer repasamos creo que con detalle, pero luego las secuelas. Entonces, en afán de evitar complicaciones a mediano y largo plazo, el monitoreo de las enfermedades es muy importante. El monitoreo tanto de las enfermedades preexistentes como también el monitoreo de las manifestaciones que generó COVID. El propósito, evitar secuelas que puedan incrementar la mortalidad, tanto directamente generada por la secuela como por complicación de las enfermedades preexistentes. Esto es fundamental porque veamos lo que se vivió en el 2020 y lo escuchábamos en la nota que nos presentó Elizabeth Ortiz hace un momento, una nota extremadamente importante. México, por primera vez en su historia, rebasa el 1,000,000 de muertes en un año. 1,060,000 casos o 60,000 fallecimientos ocurrieron en el 2020. ¿Cuál era la tendencia anual de mortalidad en México, por ejemplo? La tendencia era alrededor de 750,000 muertes. Esto quiere decir que México durante el 2020 tuvo un exceso o un adicional del esperado de aproximadamente 330,000 muertes. Cuando se analizan esas 330,000 muertes, no todas son COVID, la mayoría son COVID. La gran mayoría son COVID. COVID ocupa el primer lugar en el exceso de muertes que ocurrieron. Pero soy enfático en que no todas fueron COVID, porque también hubo exceso de mortalidad, por ejemplo, de pacientes con diabetes, de pacientes con enfermedad cardiovascular, de pacientes con enfermedades cardiológicas, incluso malignidades, etcétera. Y entonces uno podría explicarse perfectamente bien por qué el exceso de fatalidades por COVID. Estamos en medio de una pandemia y esto ha sido válido para todo el mundo. El exceso de fatalidades durante el 2020, en donde la mayor parte fueron causadas por COVID, pero cuando vemos que también ocurrieron aportaciones de otras patologías al exceso de mortalidad, entonces nos tenemos que preguntar, ¿el COVID como pandemia? Por supuesto que puso a temblar a los sistemas de salud de todo el mundo. Y al poner a temblar a los sistemas de salud de todo el mundo, estos sistemas de salud se vieron rebasados no solo por el COVID, sino también para poder atender las demás patologías, las demás estrategias, tanto de prevención, de promoción de la salud, de atención oportuna, etcétera, etcétera. Vacunas. Se redujo la cantidad de vacunas, por ejemplo, contra tuberculosis aplicadas en todo el mundo. Se redujo la cantidad de vacunas contra sarampión y otras enfermedades exantemáticas aplicadas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud se preocupó significativamente a finales del 2020 cuando vio que la tendencia de vacunación general había caído en algún porcentaje que no recuerdo en este momento cuál es, pero la OMS dijo a todos los países, cuidado con que se nos caigan los índices de vacunación,
La OMS también le dijo a los países, cuidado con que se nos dispare la mortalidad por otras patologías, porque por estar atentísimos al COVID, estemos descuidando algunos otros rubros de las causas primeras de morbimortalidad mundial, enfermedad cardiovascular, diabetes y sus complicaciones, cáncer en todas sus modalidades, enfermedades pulmonares crónicas en todas sus modalidades. Entonces, aterrizo comentando que es fundamental este monitoreo de las enfermedades, porque lo que viene enseguida del COVID sí es un gran reto a los sistemas de salud en dos sentidos desde mi punto de vista, Belén. Uno, en el sentido de que la atención a secuelas generadas por COVID le puede representar una carga significativa tanto de atención como económica a los sistemas de salud. Pero segundo, Belén, los sistemas de salud tienen que analizar críticamente, con alta conciencia, con una muy buena metodología, su capacidad, su integración, su funcionamiento con la experiencia vivida con COVID. Tenemos, debe ser la pregunta para todo el mundo, ¿suficiencia en el número de camas para hospitalización ante una contingencia de este tamaño? ¿Tenemos equipamiento, infraestructura en general suficiente para la atención de una contingencia de este tamaño? ¿Tenemos suficiencia de personal especializado para la atención de una contingencia de este tamaño? Porque, ojalá y no, pero puede existir otra contingencia epidemiológica importante en el futuro. Y el mundo va a estar expuesto a epidemias de esta naturaleza y de otra índole en el futuro. Entonces, los sistemas de salud deben estar preparados y no estuvieron suficientemente preparados durante esta pandemia de COVID-19. Casi todos se vieron rebasados. Claro, doctor, y también los sistemas de salud, pues replantear lo que tendrán que invertir y organizar en los próximos años, porque lo decíamos ya, hay pacientes que debutaron con enfermedades una vez que contrajeron el virus SARS-CoV-2 y algunos de ellos que han quedado con algunos padecimientos que ya van a ser, que van a requerir tratamiento de por vida, doctor. Claro, Belén. Claro, hay pacientes que debutaron con diabetes, hay pacientes que debutaron con hipertensión arterial, hay pacientes que sin tener una enfermedad preexistente tuvieron un COVID grave, crítico, que se han quedado con algún grado de fibrosis pulmonar. Hay pacientes que lamentablemente tuvieron algún evento cerebrovascular por COVID, o al menos detonado por el COVID, y que pueden quedar con alguna secuela neurológica, motriz, de lenguaje, etcétera. Y todo eso no dejará de representar un problema y una tarea que atender para los sistemas de salud en general en todo el mundo. Y por supuesto, doctor, usted lo dijo muy claramente hace unos minutos, ¿cuánto hemos invertido y atendido los sistemas de salud? Y que hay que decirlo, no solamente en aquellos países donde dan prioridad a otras áreas, sino incluso en los países de primer mundo, donde vimos rebasados sus sistemas de salud. Pero, pues, doctor, veremos qué sucede en los próximos meses y en los próximos años. Claro. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias por habernos Belén, acompañado. Por nada. Fíjate, solo en 30 segundos, preguntarnos los índices de fallecimientos que ocurrieron fuera de instancias hospitalarias. Ojo con esa situación. Hubo muchos fallecimientos durante el 2020 que ocurrieron en los hogares, pacientes con COVID. En la mayor parte posiblemente no quisieron ir a un hospital por temor, etcétera, etcétera, pero en muchos casos preguntémonos
sí fue porque no había un espacio para atención hospitalaria. Así en todo es. el mundo, ¿eh? Sí. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por habernos Belén. acompañado. Con gusto. Nos vamos, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.